Hola, soy Diana Navarro y me encuentro con mi colega Oscar Cabrera para hablar de los hallazgos principales del estudio Eficiencia del gasto en salud y educación en El Salvador respecto a la región centroamericana. Bienvenido, Oscar. Muchas gracias, Diana. Para mí es un gusto estar aquí conversando sobre esta temática. Quizá vamos a empezar dando un contexto de país. Si nos puede hablar sobre la situación actual de los sistemas de salud en El Salvador. Sí, con todo gusto. Bueno, primero creo vamos a iniciar cómo es la estructura actual del sistema de salud, que una de las características que tiene es que es fragmentado. ¿Qué significa eso? Que hay diferentes actores, tanto del sector público como del sector privado. Dentro de los actores del sector público, el coordinador de todo el sistema de salud es el Ministerio de Salud Pública, pero también existen otras entidades que tienen un aporte muy decisivo, como es el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Tenemos otros proveedores de salud, como es el caso de FOSalud, se llama el Fondo Solidario para la Salud, y otras entidades que voy a citar como el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral, el Instituto de Bienestar Magisterial, y pues dentro del sector privado, pues acá comprende todas aquellas entidades que tienen fines de lucro, y creo que eso es muy importante. Ahora, este sistema sanitario comprende o se organiza a partir de 3 niveles. El primer nivel de atención se refiere a la atención primaria y a la atención de prevención, que esto es muy importante. Y aquí están establecidas las unidades comunitarias de salud familiar, las ECOS. Luego tenemos otro segundo nivel de atención, en donde tenemos algunos hospitales generales en los que la población puede recurrir por algunas enfermedades que no sean demasiado graves. Y por último tenemos el tercer nivel de atención, que son hospitales de alta especialización. Un ejemplo de ellos es el Hospital Rosales o el Hospital Bloom en el caso de los niños. Ahora, dentro del actual sistema sanitario, creo importante mencionar cómo ha sido la evolución del gasto. Creo que el gasto corriente total en salud ha venido teniendo una evolución creciente. En 2017 era el 8.4% del PIB lo que se destinaba. Alcanza un pico por efecto de la pandemia, casi sobrepasa el 10.1% del PIB, pero termina estabilizándose alrededor del 9.7% entre 2023 y 2024. Digamos que es muy importante también mencionar que estos niveles de gasto, pues obviamente tienen un punto a favor, y es que están por encima de los umbrales que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que andan cercanas al 8%. Pero por otro lado, digamos, el gasto público, ese gasto total que he hablado, se separa en gasto público en salud y el gasto privado pues en salud. El gasto privado en salud es aproximadamente en el 2017 un 3.8 y ahora en el 2024 anda cercano a un 3.5, o sea, ligeramente ha disminuido. ¿Esto qué significa? Que el gasto privado representa casi un 46% del gasto total que se destina pues en El Salvador. Ahora, esto no es lo deseable. La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir estos costos que se incorporan digamos, a los gastos del ingreso disponible pues, de las familias. Esto es quizás una caracterización un tanto ligera para entrar pues, al diálogo. Sí. Quizás, Diana, sería interesante ahora que dialogáramos cuál es la situación del sistema educativo salvadoreño, cómo se conforma la estructura institucional
y cómo ha evolucionado el gasto público. La duda que yo tengo es, ¿ha crecido de la misma manera que el gasto público en salud o por el contrario ha venido descendiendo? Sí, bueno, en el caso de la educación es interesante porque la institución principal siempre es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y es con ellos que se observa la mayor parte del gasto en educación. En el caso de educación nos enfocamos más en el gasto público, que es a través de este ministerio, que es quien otorga la educación formal en nuestro país. Acá estamos hablando de la educación básica, la educación media y la educación universitaria. En nuestro país hasta la educación media es gratuita por ley. Entonces, sí es interesante observar los niveles de gasto porque si observamos como porcentaje del PIB, el gasto en educación sí se ha notado una tendencia bastante variable. No vemos un gasto sostenido, un crecimiento sostenido en priorizar el gasto en educación como porcentaje del PIB, pero en los años anteriores ha rondado el 3%, entre el 3 y casi llegando al 4%. El último año, en 2025, se ha notado que como porcentaje del PIB, el gasto en educación rozó el 4%, pero sí es importante notar cómo se ha distribuido este gasto dentro de los niveles educativos y también cómo es el porcentaje de este gasto dentro del presupuesto. Porque si lo observamos dentro del presupuesto, notamos que el gasto en educación es inferior como porcentaje del presupuesto que en años anteriores. Por ejemplo, para 2025 el gasto en educación rondó casi el 16% del presupuesto general del Estado, pero para el 2024 el gasto fue superior al 17%. Entonces hemos notado un retroceso en 2025 que nos indica que no se está dando esa prioridad y esa consistencia a la educación. Y si nos damos cuenta que, como mencionaba anteriormente, por ley la educación media y la educación básica tienen que ser gratuitas por ley en nuestro país, sí hemos notado una tendencia que están decreciendo esos gastos como porcentaje del presupuesto del ministerio. Antes notábamos que la educación básica, que es a la que se le da prioridad, es decir, a la educación de primero a noveno grado, tenía más del 60% de representatividad en el presupuesto. Pero para 2025 ya estamos observando que es del 30%, es decir, ha habido una reducción de casi el 50% en educación básica. Y este crecimiento, esta disminución se explica con el crecimiento en programas y medidas especiales que ha implementado el gobierno. Observamos el programa 2 escuelas por día, el programa Enlaces con Educación, Mi Nueva Escuela, pero es importante que el gasto se concentre en niveles educativos fijos y no en programas que pueden variar año con año o que pueden desaparecer. O en función de un nuevo gobierno. Exactamente, entonces se debería observar esa sostenibilidad a través del tiempo y que se mantengan niveles y que crezcan con el tiempo, pero no esta variabilidad que hemos estado observando en el gasto educativo. En suma, entonces, lo que hemos visto es una reducción del gasto en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto desde una tendencia de 3.91 por el 2015 hasta 3.17 en el 2023 aproximadamente, ¿verdad? Esto lo que nos está diciendo es que desde la perspectiva educativa no cumplimos con los estándares necesarios para garantizar una educación de calidad según los estándares de la UNESCO, ¿verdad? Justamente, la UNESCO recomienda que los porcentajes estén entre el 4 y el 6% del PIB. El Salvador ha estado lo más cerca es del 4%, pero nunca hemos observado el tan deseado 6% en educación que garantizaría ese cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muy bien, perfecto. Ahora creo que vamos a entrar a un tema ya que en mi opinión es apasionante, y es cómo, a pesar que en El Salvador tanto el gasto en salud y educación ha venido incrementándose paulatinamente, cuáles son los resultados en términos de indicadores de producto, como puede ser la esperanza de vida al nacer, como puede ser, por ejemplo, indicadores de tasas de matriculación de primaria, secundaria o terciaria. A lo que queremos llegar para analizar la eficiencia
de estos sistemas es que no es necesario simplemente gastar por gastar, sino que tiene que haber una relación de insumo y productos, ¿verdad? Entonces creo importante mencionar esto porque nosotros, los autores, hemos utilizado dos técnicas para evaluar y para construir una frontera de las mejores posibilidades de los sistemas educativos de El Salvador y de los países de la región centroamericana en el caso del análisis del gasto en salud, que cogimos el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, para compararnos con El Salvador. Y en el caso del análisis de los sistemas educativos, usted nos puede comentar cuáles son los países que se han tomado en cuenta. Se tomó como referencia Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Uruguay. Entonces también se tiene esta visión centroamericana y la parte del Caribe con República Dominicana, y tomé en cuenta Uruguay como un referente a nivel latinoamericano de innovación y también de cómo son los sistemas eficientes en la región. Entonces, para tener un parámetro de comparación a nivel latinoamericano y a nivel regional centroamericano y del Caribe. Sí, correcto. Entonces, la primera técnica que empleamos es esa, estimar la eficiencia de los países que estamos comparando, y el análisis de la eficiencia va desde 0% hasta 100%. Los países o los sistemas que se ubican con una calificación del 100% decimos que son eficientes plenamente, ¿verdad? Están en la curva de las mejores prácticas de producción, y por el contrario, abajo de ese 100% lo que vamos a tener son sistemas que son ineficientes, ¿verdad? En el caso, esa es la primera etapa. La segunda etapa es, también medimos la productividad. La productividad la separamos a partir de una metodología que se llama Malquit. Separamos la productividad en lo que es ganancia de eficiencia y lo que es cambio tecnológico. Entonces, la sumatoria de estos dos componentes nos va a dar la evolución de la productividad, ya sea del sistema educativo salvadoreño o del sistema de salud salvadoreño. Lo interesante de evaluar la eficiencia y la productividad del sistema de salud centroamericano, hemos cogido el periodo que comprende de 2012 hasta 2022. ¿Por qué? Porque no necesariamente podemos encontrar bases de datos que sean constantes en el tiempo. En el caso del análisis del sistema de salud centroamericano, hemos tomado, digamos, como insumos el gasto corriente en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto, el número de camas hospitalarias por 100,000 habitantes y el número de médicos por cada 1,000 habitantes. Como producto, hemos cogido un indicador que es integral en los resultados del sistema de salud, como es la esperanza de vida al nacer. Ahora, quizás nos comenta cuál es el periodo y los indicadores que se han utilizado para el análisis de la eficiencia y la productividad en los sistemas educativos centroamericanos. Sí, claro, el periodo que se tomó de referencia es bastante similar. De hecho, son igual 11 años, pero estos comprenden desde 2013 hasta 2023. Y las variables utilizadas en el caso de los sistemas educativos, se utilizaron dos variables de insumo. También el gasto corriente como porcentaje del PIB del gasto en educación y el porcentaje de la población con acceso a Internet. Esto se tomó como una variable proxy a la infraestructura digital disponible para los estudiantes, que sabemos que aunque no es necesariamente un componente presupuestario, esta inclusión responde a que la evidencia ha mostrado que
especialmente a partir de la pandemia de COVID-19, es sumamente importante para la consecución de logros educativos y para el aprendizaje de los estudiantes que cuenten con esta conectividad digital que les permita hacer todas sus actividades curriculares y extracurriculares también. Entonces es una variable sumamente importante y que junto con el gasto corriente en educación como porcentaje del PIB nos puede dar idea de los resultados que estamos esperando. Entonces, en este caso, como variable producto, hemos utilizado la finalización de la educación primaria, que en nuestro caso, en El Salvador, no es una categoría como tal identificada a la educación primaria, pero se refiere básicamente a primer a sexto grado, que es decir, primer y segundo ciclo de nuestra educación, que es educación obligatoria. Entonces, muestra si el Estado es capaz de proveer esta educación gratuita y obligatoria a los estudiantes y es capaz de cumplir con ese requisito de ley. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la etapa donde vamos a mostrar los resultados y al mismo tiempo aquellas recomendaciones de políticas públicas que yo creo que es el principal valor agregado de este estudio. Voy a iniciar en el caso de los resultados encontrados en el sistema de salud. Primero, hemos encontrado que los países que tienen mayor eficiencia son Guatemala, Honduras y República Dominicana. Y lamentablemente, a pesar que El Salvador ha hecho grandes progresos en inversión social en la parte de salud, El Salvador presenta la mayor ineficiencia global del grupo. Esta eficiencia, el modelo lo ha estimado en el 70%, es decir, que hay un 30% de ineficiencia. Ahora, lo interesante del análisis de la eficiencia y la ineficiencia de estos modelos es que podemos estimar dónde y cuantificar esa ineficiencia. Y esto se le llama holgura, es decir, se ha encontrado una holgura de 0,66 en el gasto en salud para el caso salvadoreño. Y en términos prácticos, esto significa que el país podría alcanzar su nivel actual de esperanza de vida, que anda aproximadamente 72 años, utilizando significativamente menos recursos financieros. Esto se traduce que hay un gasto que no está optimizado según nuestro modelo de aproximadamente 0,7% del PIB y según nuestro análisis, esto representa recursos que podrían destinarse a, por ejemplo, a la red de atención primaria o a cerrar brechas críticas en la cobertura de enfermedades crónicas. Creo que este elemento es muy importante. En segundo lugar, cuando evaluamos los índices de productividad laboral, lo que estamos viendo en el caso salvadoreño es que El Salvador no solo es ineficiente en su sistema sanitario, sino que tampoco ha mejorado en el tiempo en la productividad. El país muestra un retroceso de la productividad total de 0,983. Esto está derivado primero de la caída de la eficiencia, que es lo que acabamos de analizar, pero en segundo lugar de un insuficiente adaptación del cambio tecnológico en el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, por tanto, creo que estos serían los resultados. Contrastémoslos con los resultados que ha dado en el sistema educativo centroamericano. Pues evaluando la eficiencia de El Salvador respecto a otros dos países centroamericanos, República Dominicana y Uruguay, observamos que El Salvador se encuentra en cuarta posición. Entonces, observamos también que Guatemala y Uruguay son los países más eficientes de la región, seguidos por República Dominicana, sigue El Salvador y el país más ineficiente es Honduras. Pero en todo caso, El Salvador por su posición también es denominado como un país ineficiente y esta ineficiencia significa que el sistema educativo de El Salvador ya sea es demasiado grande o es demasiado complejo para el nivel actual de resultados que tiene. Es decir, de forma práctica.
yo podría decir, el sistema educativo de El Salvador, con todo lo que tiene, toda su infraestructura, no está obteniendo los resultados que se podrían con el gasto que tenemos y con el acceso a Internet que se tiene a nivel de país. Perfecto. Porque en realidad no hay tanta diferencia en conectividad entre todos los países, y observamos que hay países con gasto superior y gasto inferior al nuestro, pero en el caso de El Salvador no estamos siendo eficientes con los recursos que tenemos ni con el gasto actual. Entonces, también observamos dentro de las holguras de El Salvador que la conclusión principal es que El Salvador posee un capital digital considerable, pero que no está siendo explotado. Es decir, que todas estas capacidades y toda esta accesibilidad tecnológica que tenemos no está siendo reflejada en resultados educativos, y esto se debe principalmente a que sí tenemos la conectividad, está el acceso a Internet por la mayoría de la población, pero tampoco ha existido esta formación de capacidades tanto de estudiantes como de maestros para poder optimizar este recurso. Entonces esto ha impedido que el sistema educativo salvadoreño sea considerado eficiente, y en el caso de la productividad, pues El Salvador sí ha tenido un crecimiento balanceado, por lo menos para ese periodo 2013-2023, pero ese crecimiento ha sido bastante mínimo. Entonces, ahí estamos observando que las políticas educativas actuales sí han logrado un progreso sostenido, por decirlo de alguna forma, en El Salvador, pero que parte de una base de la ineficiencia. Es decir, es un crecimiento reducido y no se está logrando la productividad necesaria como para decir que nuestro sistema educativo a lo largo de los años va a seguir siendo más productivo. Está como muy en el limbo. Es necesario afianzar los niveles de productividad para que nuestro país sea considerado como uno de los que tiene un sistema educativo más consolidado en la región, que actualmente no lo es. En conclusión, Diana, yo creo que el análisis que hemos hecho de la eficiencia y la productividad del gasto en salud y educación ha ido más allá de la simple pregunta si gastamos suficiente. Hemos más que todo respondido a la interrogante si estamos gastando bien, ¿verdad? Creo que esto es muy importante, y sobre todo esa evaluación comparativa que hemos hecho para evaluar cómo se posiciona El Salvador respecto a otros países es importante, porque podemos proponer un conjunto de políticas públicas. Dentro de las políticas públicas que nosotros recomendamos dentro del estudio en el sector salud es, por un lado, centrarnos en esa ineficiencia relativa y ese gasto no optimizado que mencionábamos. Es decir, El Salvador se posiciona como el país con el sistema de salud más ineficiente en la región, porque por más que estemos incrementando el gasto, no lo estamos viendo reflejado en mejoras en la esperanza de vida al nacer, ¿verdad? Entonces, consideramos que esto es importante no quedarnos ahí, sino que es importante que los responsables de las políticas de salud traten de evaluar este gasto superfluo que hemos estimado alrededor del 0.7% del PIB, recursos que tienen que ser asignados para mejorar la atención. Primero, consideramos programas de escala y organización. Acá consideramos que el sistema es demasiado grande y complejo para su nivel de producción de resultados, y que esto significa que simplemente estamos inyectando más dinero sin una reorganización que no está mejorando las proporciones. Otro elemento que yo creo que es muy importante es el estancamiento productivo. A lo largo de la década que hemos analizado, el sistema no muestra mejoras en su eficiencia de gestión ni en la adopción de innovaciones. Esto se mantiene en una posición de rezago en nuestro actual sistema sanitario. Por eso nosotros recomendamos optimizar los recursos existentes. Uno es la auditoría y la reasignación de recursos, en las cuales vamos a hacer una revisión exhaustiva del gasto para identificar y eliminar esas ineficiencias, encontrar esas duplicidades y costos administrativos excesivos, y todos los ahorros que generemos deben ser redirigidos al fortalecimiento de la atención primaria.
Mencionábamos también a los programas de prevención y otro punto que nosotros proponemos es la reorganización de la red de servicios para corregir problemas de rendimiento decrecientes a escala. Recomendamos crear redes integrales de salud. Esto implica especializar los hospitales de referencia en casos de alta complejidad y al mismo tiempo fortalecer la capacidad resolutiva de los centros de salud periféricos. Otro elemento que nosotros consideramos que es fundamental es el impulso a la innovación tecnológica. Acelerar la implementación del historial clínico digital a nivel nacional y expandir el uso de la telemedicina, ¿verdad? Esto va a permitir optimizar el uso de personal especializado y mejorar el acceso en zonas remotas, ¿verdad? Entonces, también vemos con buenos ojos los recientes créditos aprobados por la CAF y el BID para la digitalización y modernización del sistema. Dejaría que usted nos comente cuáles son las recomendaciones del sector educativo. Si bien usted mencionaba anteriormente que el corazón de nuestro estudio es no invertir más, sino que invertir bien, utilizar bien los gastos que tiene El Salvador, tanto en sus sistemas sanitarios como en sus sistemas educativos, me parece que en el caso de la educación es importante también apegarnos a las normativas internacionales o a las recomendaciones de organismos como la UNESCO, porque en el caso de los sistemas educativos no estamos logrando llegar a niveles de inversión que sean sostenidos y que sean los adecuados. Entonces me parece que sí es importante para mediano y largo plazo, para que nuestros sistemas educativos sean fuertes y sean sostenibles, que se aumente y se estabilice esa inversión hasta llegar al 6% del PIB. Sería una recomendación muy ambiciosa, pero sí es necesaria para sistemas como el nuestro y que se note esa prioridad desde los gobiernos hacia el sistema educativo salvadoreño. También se ven aprendizajes de otros países. Por ejemplo, en República Dominicana hay un mínimo de ley que se debe implementar como porcentaje del PIB en la educación y que para ellos ha dado buenos resultados. Observamos que República Dominicana es más eficiente que El Salvador en ese sentido y puede que este tipo de recomendaciones lo expliquen. Entonces sería interesante ver cómo en El Salvador de repente se apliquen este tipo de leyes que ya impliquen que el gasto en El Salvador sea previsible y sea sostenido en el tiempo. Algo que notamos y que fue bastante prevalente en el análisis de la eficiencia del gasto educativo es esa tecnología existente que no está siendo aprovechada. Entonces, una recomendación importante es que se haga un plan nacional de formación docente en pedagogías digitales. Porque estamos observando que tenemos esa accesibilidad al Internet y a las telecomunicaciones, pero que es importante que se utilicen como deberían. Y que ahora que estamos en una era incluso post-COVID, donde si bien es cierto ya existió el regreso a las aulas para la mayoría de los estudiantes, aún existen modalidades híbridas y que facilitan también el acceso a educación para personas que tienen problemas de movilización. Entonces sí es necesario que los logros educativos lleguen a su máximo pleno utilizando las tecnologías que tenemos disponibles y la accesibilidad al Internet. Y esto viene no solo de la utilización de los estudiantes, pero de la formación docente para que sean utilizadas estas telecomunicaciones lo mejor posible. También me parece que retomando aprendizajes de otros países, podría ser interesante también retomar el caso de Uruguay, que ellos tienen una dirección o departamento de educación rural, que esto implica que hay una instancia específica dentro del Ministerio de Educación que aboga porque en las escuelas rurales se logre este logro educativo necesario, es decir, que todas las personas que se matriculan desde primaria y secundaria sean graduadas también. En El Salvador estamos observando que existe esta deficiencia, que no todas las personas que se matriculan se gradúan. Entonces, y específicamente en las zonas rurales. Entonces, ahí es donde están la mayoría de comunidades vulnerables y hay que ponerles atención. Entonces, estas son recomendaciones de institucionalidad que pueden ayudar a que el sistema educativo salvadoreño se consolide, no solo en la parte urbana, pero en la parte rural también. Entonces también me parece que tenemos similitudes entre los resultados que hemos encontrado en los sistemas sanitarios y los sistemas educativos. Entonces también hay recomendaciones transversales, me parece, porque tanto como el sistema sanitario como el sistema educativo son sistemas que son complejos y que son grandes, pero que no aportan los resultados que se esperarían. Entonces, si nos puede comentar algunas propuestas.
En efecto, las propuestas de políticas públicas que hemos comentado en el documento, si están interesados, pueden ampliar porque incorporamos las mejores prácticas de los países para que puedan ser adoptados y adaptadas a El Salvador. Dentro de estas recomendaciones transversales que hemos trabajado, la primera es fortalecer los sistemas de información, es decir, utilizar de manera sistemática los datos generados por los sistemas integrados de salud como por el sistema de información y gestión educativa para la toma de decisiones que esté basado en la evidencia, el monitoreo en tiempo real y la evaluación del impacto de las políticas públicas. También consideramos que es fundamental focalizar en los más vulnerables, es decir, dirigir los recursos, los programas y los incentivos de manera prioritaria hacia las zonas rurales y a las zonas urbanos marginales para cerrar estas profundas brechas de desigualdad en el acceso a los servicios de educación y salud de calidad, ¿verdad? Y por último, debemos de aprender de estas mejores prácticas regionales que aparecen en el estudio y establecer mecanismos formales de cooperación e intercambio técnico con estos países identificados como los que están en la curva de las mejores prácticas del 100% o que tienen índices de productividad por arriba del 100%. Ahí tenemos el caso de Guatemala en la gestión eficiente de los recursos de salud, el caso de Uruguay en la integración de las tecnologías en la educación. En última instancia, considero que la optimización del gasto público no es simplemente un ejercicio técnico, sino que es una cuestión de gestión inteligente y estratégica. Por tanto, es esencial que maximicemos el impacto de estos recursos disponibles en las condiciones de vida de la población salvadoreña. Los invitamos a ver este y los otros episodios de este podcast en la página web observatoriopoliticafiscal.sb.